el modelo de teoría en computadora y laboratorios presenciales. La verdad va a ser un caos para todos nosotros, ¿eh? Entonces, yo creo que ojalá, si ellos regresan el 7, que no se enferme mucha gente, y a ver si nosotros regresamos el 1 de abril o por ahí de abril, para ya irnos diario, para ya tomar las clases. Entonces, eso fue lo que mandaron, eso fue lo que dijeron, y ya el 7 regresan mucha gente al poli. Bueno, lo que explicábamos y lo que estábamos diciendo. Miren, en realidad lo que el dibujo que les estaba haciendo es un dibujo que en realidad cuando ustedes vieron campo eléctrico, ustedes por ahí en la fórmula, al igual que en la fuerza de Coulomb, ustedes vieron que el campo eléctrico dice que es una carga entre 4pi epsilon cero por la distancia al cuadrado y por el ADR. Así era la fórmula. Entonces, así era la fórmula. De ustedes entender la carga no tienen mayor problema, porque la carga dices, pues como que la carga es una pelota, y ya es la carga. Entonces, tú le pones a esto carga y puedes identificar en la fórmula esta parte. Después, el 4pi, el 4 ustedes saben que es un número que hace a veces un factor dentro de las fórmulas, y el pi es una posición. La R, pues saben que es una distancia. Esa R lo único que decía era, hay un punto por aquí, hay un punto por acá, y entonces tú trazabas una flecha. Tú trazas una flecha de aquí para acá, y entonces sabes que esta es la letra R, y ya no tiene mayor problema, y la calculas. Después, el unitario, el ADR, sabes que esta es la dirección. En realidad, no es otra cosa más que la dirección. Y entonces, queda esta letra, epsilon 0. Y dices, bueno, ¿y esa epsilon qué es? Entonces, cuando te la enseñaron, básicamente, esta letra es un capacitor. Y entonces, ¿a qué se refiere lo que yo les estaba diciendo de altura de la placa? Esta antena puede estar así colgada, puede estar así levantada, y puede ser el plano de tierra. Entonces, si yo me paro del otro lado, si yo me paro aquí del otro lado, posiblemente mi estatura dé para estar parado así, posiblemente mi estatura esté para estar parado así, en el mismo plano de tierra. Hagan de cuenta así, y entonces yo también estoy parado en la tierra, igual que la antena. Pero cuando yo la observo, esta antena, entonces yo la observo como en forma diagonal, si ustedes quieren. Así. ¿Entienden? Entonces, por obviedad, ¿cuál sería una placa del capacitor? Bueno, por lo poco que estábamos comentando, una placa del capacitor de si tú quieres, tendría que ser de este tamaño, porque es el tamaño de la antena. Pero entonces este señor, que es una antena, pues su placa tendría que ser de este tamaño. ¿Entiendes? Y entonces, ojo, esta raya que está aquí es la misma R que estaba en esa fórmula. Es esta misma R. Es esta misma R. Y entonces aquí, cuando esta epsilon existe, se habla que estás en el vacío. Se habla de que está en el vacío. Y entonces todas las moléculas que están aquí, de aire, o de lo que tú quieras, estas hacen esto así. Y entonces, ¿qué es lo que hace la señal para irse recorriendo? Propiedad
Esto está bien saturado así de bolitas de aire, si tú lo quieres ver así, para entenderle más fácil. Esto está tan saturado de bolitas de aire que normalmente la señal lo que hace es llena la última capa de los electrones de valencia y por eso se puede transmitir una señal. Entonces, esto está así y esto está así. Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? Viene la corriente de esta placa, se mete en esta primer bola. Y entonces, esta se va para acá. Y luego esta se va para acá, esta se va por aquí y esta viene girando así, por donde se puede transmitir más rápido y entonces va a llegar del otro lado y por eso hay una conexión. Por eso a esto se le llama capacitor. ¿Me entendiste? Ok, sí. Sí, profe. ¿Todos lo entendieron? Son como pequeñas moléculas que se van conectando, ¿no? Bueno, ajá. Sí, o sea, tú sabes que el aire está formado por átomos, ¿cierto? Entonces, esos átomos, recuérdense en la clase de química, que nos enseñaban que existían electrones de valencia o órbitas que decían que existían. En esas órbitas están girando. Aquí hay que acordarse de ese tema. Acuérdense más o menos que nos lo daban así y luego decían así, te ponían como muchas órbitas y te decían, ¿sabes qué? Aquí existen muchos átomos así que giran alrededor como que de la señal principal de la carga. Te ponían así. Entonces, te los ponían así. Pero te decían, ¿sabes qué? Que normalmente en la última capa no tiene todos los electrones que debe de tener y tiene algo que se llama huecos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan que alguna vez se lo nombraron a alguien de química? Le decían, no tiene este, entonces tiene un hueco, pero para que se complete necesita llegar un átomo de otro lado aquí y se mete y entonces como ya llena el aro, ya puede transmitir carga o señal. Entonces, cuando ya se llenó, completa otro y entonces así se produce la corriente. Tiene este electrón, se mete aquí, gira por aquí, empieza a girar, pero se vuelve a salir y entonces a eso es a lo que nosotros le llamamos corriente. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe, completamente. Sí, profe. Y a esto cuando le llamas corriente, pues estas son las famosas bobinas. ¿De acuerdo? Bueno, espero le hayan entendido, esa ya era de otra explicada, pero bueno, ya quedó ahí. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay un capacitor, aquí se genera un capacitor y adentro de ese capacitor se genera una corriente y entonces esta es la bobina. Por eso es que el primer circuito de aproximación de un cable dicen esto, aquí hay una resistencia, aquí hay una bobina, aquí hay un capacitor y aquí hay una conductancia. Hay una conductancia, entonces esto lo ponen así y esta es la primera simulación de un cable. Entonces, acuérdense, se llama resistencia, esta se llama inductancia, este se llama capacitor y este se llama conductancia, ¿sale? Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a empezar a calcular la impedancia que tienen esos cables. Ahorita vamos a poner esta fórmula. Esta fórmula es casi la de llavero, porque más o menos hay que no aprenderse, bien, ¿eh? Entonces, la Z0 es igual a la raíz, es igual
a la raíz de R más J omega L sobre G más J omega C. Y las unidades que va a tener esta cosa también se llaman. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una de las primeras fórmulas que vamos a empezar a ver. Y bueno, por ahí, como pueden ver, tiene números complejos, ¿sale? Entonces, nosotros cuando conocemos el cable, porque este en realidad es un cable, ese cable de color verde que ves telefónico, el amarillo, el mismo rojo, este es ese cable, y este nosotros lo vemos así. Entonces, este pedazo de cable tiene todas esas partes. Ese pedazo de cable tiene todas esas partes y cumplen para poder empezar a trabajar con esa fórmula. Quiere decir que si tú le pones datos a eso, tú tendrías que conocer una Z0. Pero también aquí te debes de acordar y debes de saber que la resistencia es igual al inverso de la conductancia. Es igual al inverso. La conductancia es inversa a la resistencia, ¿sale? Dices, un valor clásico de resistencia, un valor clásico de una resistencia sería, no sé, ustedes las oyen mucho, 220 ohms. Ese es un valor clásico de resistencia en electrónica. 220 ohms. Un valor de capacitor, chavos, que se sepan, como de qué unidades hablan siempre. De 280 microfaradios. 280 microfaradios, perfecto. Microfarads, le vamos a poner así. Esos son valores. Ese 280 por obviedad tiene una potencia, ¿sí o no? Entonces sería 280. Una línea fina entre equivocarse y ser visionario, pero tienes que ser visionario para verlo. Ahora pues. Alejandro, tu micro. Alex, que le apagues al micro. 280 micros. ¿Por 10 a la cuánto, señores? -6. Gracias. -6. Entonces, ya tenemos ese valor. Un valor de bobina que alguien se sepa, que haya hecho su radio. ¿Cómo de qué valores habla? 100 milihenries. 100 milihenries, va, gracias. 100 milihenries. Y entonces, si lo ponemos con potencia, este nos quedaría 100 por 10 a la menos 3. Gracias, a la menos 3. Ya. A ver, espérenme, que es un compañero del poli. ¿Qué pasó, maestro? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues nada, aquí dando clase en la casa, ¿tú crees? Mande. Muy rápida. Por este lado, ¿aquí? Por Juan de... Sí. Sí, o sea, por donde estamos normal, pues, aquí viniendo sobre donde Dios va, las rejas esas que están ahí. Yeah. Ah, ya. Sí, es así, entre ese y así, es entre ese y FM, ¿no? Ah, anda. Sí, hay acceso, pero con credencial. Ah, ok. Tengo Sí. okay. Bueno, voy a ir a checar porque estoy en viernecito, ¿no?
Dale, pues. Dale, gracias. Cuídate. Dale, igual, hasta luego. Adiós. Bye. Ya van para la escuela, ¿ya ven? Ok, entonces, por ahí están esas. Y miren, si aquí dice que la resistencia es igual al inverso de la conductancia, pues está al revés, ¿sí o no? La conductancia, entonces, ¿qué valor sería? Pues tendríamos que dividir 1 entre 220, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a ponerle ese valor. Entonces, 1 entre 220 andará siendo, espérenme, Dios ya se llama en la escuela. Voy, espérenme. Daría 4.54 por 10 a la menos 3. Exacto, gracias. Entonces, 4.54 por 10 a la menos 3. Por 10. Déjenme quitarle ahí para ponerlo encima. A la menos 3. ¿Quién se sabe las unidades de la conductancia, señores? Siemens. Exacto. Siemens. ¿Sale? Ok. Como pueden ustedes observar, estos valores más o menos ustedes los conocen. Ya más o menos tienen idea a qué se refiere cada cosa de esas. Quiere decir que si tú tuvieras, ojo lo que les voy a decir, porque este es un experimento que hacemos en el poli. Quiere decir que si tú pudieras ir a comprar esos valores de estas cosas que acabamos de escribir, o sea, tú vas a la tienda y compras la resistencia, compras la bobina, compras el capacitor y compras la conductancia, tú lo puedes armar en un proto, ¿de acuerdo? Varios de ustedes ya conocen los protos, esa tablilla, esas tablillas que tienen un montonal de hoyitos así, y está aquí, y entonces llegas con tu resistencia y la pones aquí, y pones tu resistencia por ahí. Entonces, por obviedad, está la resistencia. Y dices, ok, y luego la bobina, como tú la dibujaste en serie, entonces la voy a poner ahí. Pero después tú dibujaste al capacitor en paralelo, ¿de acuerdo? Y entonces al capacitor en paralelo yo lo pondré aquí y lo pondré aquí. Parecería que está en serie, pero ya no está en serie, ¿sale? Y después pones la conductancia. La conductancia es, bueno, es que primero dibujé lo que quería y ya después dibujé otra cosa. Entonces pones aquí la resistencia así con tus rayitas. Normalmente las bobinas, ustedes las van a conocer que vienen en unos cuadritos de color aluminio y nada más se ponen las patas. Entonces, ustedes van a ver, no, ese color se ve regacho. Ustedes van a ver las bobinas, están así, y lo armas así. Y las bobinas normalmente en la parte central superior, lo que traen es un agujero. Este está así. Y después te compras un capacitor con ese valor que más o menos pusimos nosotros, y esos capacitores a veces ustedes los han visto que tienen unas patas bien largas o parecen lunetas, ¿de acuerdo? Entonces, has visto unos capacitores así que parecen unas lunetas, así lo pones, y entonces al final, en paralelo, como este va a estar aquí en la misma línea, vas a instalar la conductancia que va a estar así. Quiere decir que este punto que está aquí, esta es la salida de la línea. ¿Sí le entienden por qué es la salida ahí, chavos? Ojo, ¿dónde está la salida aquí? Ay, mamá. La entrada, como podemos observar,
está aquí entre la resistencia, esta es la entrada. Aquí entraría la resistencia. Y entonces la salida saldría donde están estos tres conectados, la bobina, el capacitor y la conductancia. ¿Le entendieron? Entonces, ¿dónde están esos? Ah, bueno, la entrada está aquí. Aquí está la entrada. Y entonces la salida, ¿dónde está? Donde están conectados los tres. Entonces, aquí es donde están las conexiones de los tres. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el negativo? La entrada o la salida, si tú quieres negativa. Ah, pues entonces ese cable, tengo que unir este con este y este tendría que ser P. La tierra o el negativo. ¿Entendieron? Sí, profe. Y entonces, con esta fórmula, tú me tendrías que decir qué impedancia tiene este pedazo de cable. ¿Me entienden? Dudas, chavos. ¿A qué hora son? Dudas. 8:20. 8:20. ¿Van a tener más clases? Ya no. Algunos sí dicen. Sí, profe. Ok. Dudas, chavos. ¿Dudas de esta lámina? ¿Alguien que no le haya entendido? ¿Y qué significaban los electrones o ese elemento? El de la arriba a la derecha. O sea, sé que es el modelo de Bohr, pero... Ajá. Ah, lo que pasa es que estos son los famosos átomos de las moléculas de los átomos. Entonces tú sabes que aquí en el centro hay una principal. Tú sabes que aquí hay una principal. Así Sí, una núcleo. bolita. El núcleo, exacto. Y estas son las órbitas donde andan circulando los electrones y los protones. Y entonces, normalmente la última órbita, normalmente siempre tiene un hueco. Te dice que tiene un hueco. Y entonces, ese hueco nosotros lo llenamos con otro electrón y entonces hacemos que trabaje ya perfectamente la molécula y ya se puede adherir o ya se puede despegar. Y entonces, cuando esta molécula se adhiere, empieza a girar bien, pero cuando ya hace el proceso de síntesis, tiene que salirle un electrón de valencia hacia afuera y entonces lo está perdiendo. Pero así como lo pierde, le entra el otro y a eso es lo que nosotros después le llamamos motor. Es lo de la regla del octeto, ¿no? Ajá, es esa. Es esa precisamente. Ok, gracias, profe. Sí. ¿De acuerdo? ¿Dudas más de ahí? ¿Nadie? Silenciar, ese es lo del capacitor, ¿verdad? Ajá. La capacitancia, ok. Sí. Ok. Y entonces, ya más o menos entendidos, ustedes vamos a trabajar con que siempre el cable va a empezar en una resistencia, una bobina, un capacitor y una conductancia. Si tu cable fuera ligeramente más largo, si tu cable fuera más largo, por obviedad aquí continúa con resistencia, bobina, capacitor y conductancia. ¿Entienden? Y si lo haces más largo, el tamaño que tú quieras, entonces, por obviedad, aquí seguiría la conductancia, pero también aquí pudiera seguir la resistencia y la bobina. Y así sucesivamente va a ir haciendo el cable más largo. ¿De acuerdo? Cuando tienes ese tamaño de cable, o cuando tú ya necesitas saber datos de ese cable, tú puedes conocer esos datos a través de esta fórmula. Te dice, entonces, la fórmula es ese número complejo. Y entonces, estos 4 valores que están aquí son valores ya más o menos conocidos.
Lo que yo quería es que ustedes vean que normalmente vamos a trabajar con potencias bien bajitas, bien bajitas. Ustedes saben que los complejos se pueden resolver más fácil por polares que por los mismos complejos. Entonces, ¿por qué les preguntaba del horario y quién va a tener clase? Porque lo vamos a calcular. Entonces, esto que está aquí, a veces se hace la práctica y haz de cuenta, te compras 10 resistencias, 10 bobinitas, 10 capacitores y lo empezamos a armar en el proto. Y entonces, se supone que nosotros tenemos un cable que le metemos 5 volts y al final salen 2 volts, por decir algo. Entonces, en el proto, simulamos el tamaño de la línea. Quiere decir, entonces tú aquí le tendrías que meter también 5 volts y que aquí a la salida te diera solamente 2 volts para que digas, esta impedancia, si el cable tiene este largo con esta impedancia, tiene que generar lo mismo que este proto. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que hay que hacer en el laboratorio, son cosas que hay que más o menos verlas en el laboratorio para poderlas entender. Por ahí, 8:23. Por ahí, acuérdense, échenle un vistazo los que anden un poquito, que no se acuerden, pónganle un vistazo cuando tú pones aquí 3 más 2J entre 8 menos 5J. Por ahí échenle un vistazo, chavos. Yo sé que el sábado y domingo es para descansar, pero por ahí échenle una ojeada cuando entren a hacer caritas de león. Y entonces traten de resolverlo, traten de acordarse. Hay calculadoras que lo resuelven, pero hay calculadoras que luego les pone un número y te dicen, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Acuérdense que a mano, este número de acá arriba te va a generar primero, te va a generar un polar. Y entonces el polar pudiera quedar 3.2 con un ángulo de 60 grados y te va a dar esto así. Y entonces sería entre 6.4 con un ángulo de menos 10 grados. Así. Así te va a quedar cuando hagas esto bien. ¿De acuerdo? No es esa cantidad, pero así va a quedar. No corresponde este número a este. Pero ya cuando quede eso, entonces tú ya tienes esta raíz. ¿Y qué es lo que haces? Divides 3.2 entre 6.4. Entonces te da ¿cuánto? 0.5, ¿no? Y el ángulo 60 menos 70 grados. Te da esto así. Y al final, ¿qué te da? La raíz de 0.5 con un ángulo de ¿cuánto? De 35 grados. ¿Sale? Entonces, por favor, si pueden, hagan que dejamos, háganlo para obtener el dato. Vamos a hacer más porque también existe un bloque de fórmulas para calcular resistencias, para calcular bobinas, para calcular conductancias y calcular capacitancias. ¿Sale? Bueno, espero le hayan entendido, chavos. Cuídense mucho. Los veo el próximo lunes. Nos vemos el lunes, chavos. Y por ahí ya estamos los 30. Solamente vamos a esperar esta semana que viene para los que no tengan cámara, para los que andan en el teléfono, para que se conecten con las cámaras, ¿sale? Próxima semana, que sería el 21, el 28. El próximo lunes 28, que no se conecte con la cámara, está dado fuera de la clase, ¿sale? Va, señores, cuídense mucho. Nos veo el próximo lunes. Descansen. Profesor. Nos vemos. Nos vemos.
Hasta la próxima, el lunes nos vemos. Cuídense, que descansen mucho. Bye, gracias.